Mateo 3. El ministerio de Juan el Bautista. A. El ministerio público de Juan el Bautista. 1:1-2. El mensaje de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En aquellos días vino Juan el Bautista. Mateo nos presenta a uno de los personajes fascinantes del Nuevo Testamento. Este fue el Juan nacido a Zacarías y Elizabeth, cuyo nacimiento milagroso de esta pareja demasiado vieja se anunció, junto con su llamado a ser el precursor del Mesías, en Lucas 1. Y, en aquellos días, es un término general que revela poco cronológicamente, pero insiste que el suceso es histórico. Carlson. B. Predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos. El mensaje de Juan era un llamado al arrepentimiento. Algunas personas piensan que el arrepentimiento se trata principalmente de sentimientos, especialmente de sentir pena por su pecado. Es maravilloso sentirse culpable por su pecado, pero arrepentíos no es una palabra de sentimientos. Es una palabra de acción. Juan les dijo a sus oidores que cambiaran su manera de pensar, no solamente que se sintieran culpables por lo que habían hecho. El arrepentimiento habla de un cambio de dirección, no de pena o dolor en el corazón. ¿Y es el arrepentimiento algo que debemos hacer antes de llegar a Dios? Sí y no. El arrepentimiento no describe algo que debemos hacer antes de venir a Dios, describe lo que es venir a Dios. Si estás en Nueva York y te digo que vengas a Los Ángeles, realmente no te necesito decir: salte de Nueva York y vente a Los Ángeles. El venir a Los Ángeles es salir de Nueva York, y si yo no he salido de Nueva York, ciertamente no he venido a Los Ángeles. No podemos venir al reino de los cielos a menos que dejemos nuestro pecado y la vida egoísta. 2. El llamado al arrepentimiento es importante y no debe ser descuidado. Es completamente correcto decir que esta es la primera palabra del Evangelio. Arrepentíos fue la primera palabra del Evangelio de Juan el Bautista, Mateo 3, 1-2. Arrepentíos fue la primera palabra del Evangelio de Jesús, Mateo 4:17 y Marcos 1, 14-15. Arrepentíos fue la primera palabra en el ministerio de la predicación de los 12 apóstoles, Marcos 6:12. Arrepentíos fue la primera palabra en las instrucciones de predicación que Jesús les dio a sus discípulos después de su resurrección, Lucas 24, 46-47. Arrepentíos fue la primera palabra de exhortación en el primer sermón cristiano, Hechos 2:38. Arrepentíos fue la primera palabra en la boca del apóstol Pablo a través de su ministerio, Hechos 26, 19-20. 3. El desierto en el que Juan predicó no era exactamente un desierto. Es caliente y, apartado del mismo Jordán, árido en gran manera, pero no despoblado. Carlson. C. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan quería que la gente supiera que el reino de los cielos estaba cerca. No estaba tan distante o soñador como habían imaginado. Es por eso que Juan estaba tan apresurado en su llamado al arrepentimiento. Si el reino de los cielos se ha acercado, entonces debemos prepararnos ahora. Y el mensaje principal de Juan no era: eres pecador, necesitas arrepentirte. El mensaje principal de Juan era: el Rey Mesías ya viene. El llamado al arrepentimiento era la reacción a la noticia de que el Rey y su reino vendrían, de hecho, ya están aquí en un sentido. 2. Algunos dispensacionalistas ven una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios, los términos dominantes utilizados en Marcos y Lucas. La idea es que el reino de Dios es un reino espiritual ya presente, pero el reino de los cielos se refiere a la tierra milenaria que viene en su esplendor. Una explicación mejor es que Mateo simplemente usó el término reino de los cielos en lugar de reino de Dios, para evitar ofender a los lectores judíos, quienes usualmente rechazaban las referencias directas a Dios y se referían a su morada en lugar de directamente a Él. 3. Adam Clarke nos da una idea más, pero ¿por qué es llamado el reino de los cielos? Porque Dios diseñó que su reino de gracia aquí se pareciera al reino de gloria en el cielo. Por lo tanto, nuestro Señor nos enseña a orar: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 2, 3-4, la identidad de Juan el Bautista.
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Preparad el camino del Señor. Mateo usó este pasaje de Isaías 40:3 para identificar a Juan el Bautista como el precursor profetizado del Mesías. En este rol, el propósito de Juan era preparar corazones para el Mesías y dar a conocer el pecado entre Israel para que pudieran recibir la salvación del pecado por medio del Mesías. Mateo 1:12. Y, según Juan 1:23, el Bautista una vez aplicó este pasaje a sí mismo. Aquí Mateo lo hace por él. Carson. B. Enderezad sus sendas. El pasaje que cita Mateo, Isaías 40:3, tiene en mente construir una gran senda para la llegada de un rey majestuoso. La idea es llenar los hoyos y derribar los montes que se encuentran en el camino. Y la idea es tomada de la práctica de los monarcas orientales, quienes, cuando entraban a una expedición o tomaban un viaje por un país desértico, enviaban heraldos delante de ellos, para preparar todo para su pasaje, y pioneros para abrir los pases, para nivelar los caminos y quitar todo impedimento. Clarke. 2. La idea de preparar el camino del Señor es una imagen de palabra, porque la verdadera preparación debe tomar lugar en nuestros corazones. Construir un camino es muy parecido a lo que Dios debe hacer en nuestros corazones. Ambos son caros, ambos deben enfrentar muchos problemas y entornos diferentes, y ambos necesitan un ingeniero experto. 3. Jesús era el Mesías y Rey venidero, y Juan el Bautista era el que clama en el desierto, y por medio de su mensaje de arrepentimiento, trabajó para preparar el camino del Señor. A veces fallamos en apreciar la importancia de la preparación del trabajo del Señor. Cualquier gran obra de Dios comienza con gran preparación. 4. Los corazones de los hombres eran como un desierto, donde no hay camino. Pero como los súbditos leales hicieron caminos para la llegada de los príncipes amados, también los hombres para dar la bienvenida al Señor, con sus corazones rectos y listos para recibirlo. Spurgeon. V. En Isaías 40:3 el camino de Yahvé es preparado y hecho recto. En Mateo 3:3 es el camino de Jesús. Esta identificación de Jesús con Yahvé es común en el Nuevo Testamento, como en Éxodo 13:21 y 1 Corintios 10:4, Isaías 6:1 y Juan 12:41. C. Vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero. En su personalidad y ministerio, Juan el Bautista fue similar al audaz Elías, 2 Reyes 1:8, quien sin temor llamó a Israel al arrepentimiento. Y tanto Elías como Juan tenían ministerios duros en los que la dieta y el atuendo austero confirmaban su mensaje, y condenaban la idolatría de la suavidad física y espiritual. Carson. 2. En el espíritu de la época de hoy, el ministerio de Juan habría sido muy diferente. Él no comenzaría en el desierto. No se vestiría de manera graciosa. No predicaría un mensaje tan directo. Usaría encuestas de marketing y grupos de enfoque para perfeccionar su mensaje y presentación. Juan no fue motivado por el espíritu de la época actual, sino por el espíritu de Dios. 3. No es que Juan el Bautista estaba tratando de ser un precursor como Elías predicado en Malaquías 4:5, como si él hubiera decidido por sí mismo hacer este su destino e imagen pública. Juan sabía las palabras que habían sido habladas a su padre Zacarías antes de que él naciera, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:17. Esto es simplemente quién era Juan el Bautista, y hasta se podría decir que él era esto desde antes que naciera. 4. Su dieta, aunque limitada, era nutritiva y disponible en el desierto. Franz. 4. Señor, no permitas que mi carne, mi bebida o vestimenta me obstaculicen en tu obra. Spurgeon. 3. 5-6. El éxito del ministerio de Juan. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
y salía a el Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. El ministerio de Juan tuvo gran éxito. Había mucha gente que reconocía su pecado, su necesidad de prepararse para el Mesías, y estaban dispuestos a hacer algo al respecto. Y, bajo la bendición de Dios, el mensaje de arrepentimiento de Juan y su llamado a prepararse para el Mesías dieron gran fruto. El bautismo era para los pecadores, y ningún judío jamás se había concebido a sí mismo como un pecador apartado de Dios. Ahora, por primera vez en su historia nacional, los judíos reconocían su propio pecado y su propia necesidad clamorosa de Dios. Nunca había habido un movimiento nacional tan único de penitencia y de búsqueda de Dios. Barclay. 2. Su predicación ocasionó un movimiento de avivamiento extendido, y sus seguidores constituyeron un gran grupo dentro del judaísmo que mantuvo su existencia separada más allá del período del Nuevo Testamento. France. 3. Josefo en realidad escribió más acerca de Juan el Bautista que de Jesús. La influencia de Juan el Bautista es evidente aún décadas después del inicio de su ministerio, como es visto en Hechos 18:25 y 19:3. 4. Toda Judea, y toda la provincia. El término toda que aquí se repite 2 veces, es suficiente para demostrarnos que a menudo en las Escrituras significa muchos, pues no se puede imaginar que cada persona en Jerusalén y la provincia de alrededor del Jordán fue a escuchar a Juan el Bautista, pero muchos sí lo hicieron. Paul. B. Y eran bautizados por él, con el bautismo. Juan ofrecía un lavado ceremonial que confesaba el pecado y hacía algo para demostrar arrepentimiento. Antes de que podamos adquirir el reino de los cielos, debemos reconocer nuestra pobreza de espíritu. Mateo 5:3. Este tipo de conciencia de pecado es el fundamento de la mayoría de los avivamientos. Y el bautismo simplemente significa sumergirse. Juan no rociaba cuando bautizaba. Como era la costumbre en otras ceremonias judías, Juan sumergía por completo a aquellos que bautizaba. Por lo tanto, naturalmente, el bautizo no era una mera rociada con agua, sino un baño en donde todo el cuerpo era bañado. Barclay. 2. El bautismo ya era practicado en la comunidad judía de la forma de inmersiones ceremoniales, pero típicamente, solo era para los gentiles que querían convertirse en judíos. Para un judío en el tiempo de Juan, el bautizarse era prácticamente decir, confieso que estoy tan lejos de Dios como un gentil y necesito ponerme bien con Él. Este era el verdadero trabajo del Espíritu Santo. 3. Los bautizos de Juan pueden haber sido relacionados con la práctica judía de bautizar a los conversos gentiles, o con algunos de los lavados ceremoniales practicados por los judíos de ese tiempo. Aunque puede tener algún tipo de conexión, al mismo tiempo era único, tan único que Juan simplemente fue conocido como el Bautista. Si había mucha gente haciendo eso, no sería un título único. 4. Los bautizos de Juan eran una innovación. Los paralelos contemporáneos más cercanos son el autobautismo de un gentil al convertirse en un prosélito y los lavados rituales repetidos, también autoministrados, en Qumran, France. V. El bautismo cristiano es como el de Juan en el sentido que demuestra arrepentimiento, pero también es mucho más. Es ser bautizado en Cristo, eso es, en su muerte y resurrección, Romanos 6:3. Se confesando sus pecados. Este era otro aspecto importante y va acompañado con el llamado al arrepentimiento. Estos judíos lo tomaban muy en serio estar bien con Dios. Y el participio significa, mientras confesaban, no, siempre y cuando confesaran. Esta confesión de pecados por individuos era algo nuevo en Israel. Había una confesión colectiva en el gran día de expiación y confesión individual en ciertos casos específicos. Número 5:7. Pero no una descarga espontánea de almas penitentes, cada hombre aparte. Debe haber sido un espectáculo conmovedor. Brace. 2. La confesión de sus pecados, que sucedía con el bautismo en el Jordán, le dio su significado. Aparte del reconocimiento de su culpa, hubiera sido un simple baño de la persona sin significado espiritual. Spurgeon. 4. 7-12. La confrontación de Juan con los fariseos y saduceos. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras.
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían. Esta es nuestra introducción a estos dos grupos importantes en el judaísmo del primer siglo. Estos dos grupos eran muy diferentes y a menudo estaban en conflicto. Juntos representaban el liderazgo del judaísmo. Y Matthew Poles señaló 4 cosas acerca de los fariseos. Creían que uno era hecho justo al cumplir la ley, y se creían justos de esta manera. A menudo malinterpretaban la ley. Mantuvieron muchas tradiciones que pensaban que tenían la misma autoridad que las Escrituras. A menudo eran hipócritas en sus prácticas, descuidando la esencia y el espíritu de la ley por aspectos de la observancia externa. 2. Bruce llamó a los fariseos rigoristas legales, virtuosi en religión. De los saduceos, él dijo que eran hombres de negocios y del mundo, en gran parte de la clase sacerdotal. B. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Juan acusó a estos líderes de querer parecer ansiosos por el Mesías, pero no realmente arrepintiéndose y preparando sus corazones. Por lo tanto, Juan demandó frutos dignos de arrepentimiento. Y muchos de los fariseos y saduceos pudieron haber llegado al bautismo con la ostentación que caracterizaba sus otras actividades religiosas. Estaban mostrando al mundo que estaban listos para el Mesías, aunque no se habían arrepentido realmente. Carson, Juan les recordó que el verdadero arrepentimiento se mostrará en la vida. Debe ser cuestión de vivir el arrepentimiento, no solo de hablar del arrepentimiento. 2. Vienen aquí y se arrojan a una multitud de penitentes, pero esto no es suficiente. El verdadero arrepentimiento no es infértil. Debes producir los frutos de la santidad, frutos que responden a la naturaleza del verdadero arrepentimiento. Paul. 3. Claro que muchos de los judíos creían en la ira venidera, la diferencia eran los blancos de este juicio. Concibieron de la sentencia como referente a los pueblos paganos, se pensó como referente a los impíos en Israel. Brace. 4. Podemos aprender mucho de la predicación de Juan el Bautista, huir de la ira venidera. Esta ira es la ira de Dios. La ira es justa y bien merecida. Esta ira es ignorada porque no es inmediata sino venidera. Esta ira no es menos cierta solo porque está retrasada y es venidera. Esta ira es terrible porque es la ira de Dios. La única manera de sobrevivirla es de huir exitosamente de ella. V. Lo que Juan les dijo que hicieran también es instructivo: huir. Huir implica acción inmediata. Huir implica acción rápida. Huir implica movimiento recto, sin desvíos. C. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Juan les advierte que dejen de confiar en su patrimonio judío porque deben arrepentirse realmente, no simplemente confiar en los méritos de Abraham. Y, en esos días, se enseñaba ampliamente que los méritos de Abraham eran suficientes para la salvación de todos los judíos y que una persona judía no podía ir al infierno. Juan señala que estos fariseos y escribas son de familia diferente, son una generación de víboras, es decir, una familia asociada con serpientes. 2. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Se ha observado bien que aquí hay una alusión a un leñador, quien, habiendo marcado un árbol para la excisión, coloca su hacha en la raíz y se quita su prenda exterior para que pueda ejercer sus golpes con más fuerza, y para que pueda realizar su trabajo rápidamente. Clarke. 3. Juan no vino a hacer un trabajo de poda y recorte. Era manejador de un hacha afilada que tumbaría a cada árbol inútil. Spurgeon. D.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo de Juan era de arrepentimiento. A este aspecto, no era idéntico al bautismo cristiano o al bautismo en Cristo, Romanos 6:3, el cual incluye una representación de arrepentimiento y lavado, pero también reconoce la identificación del creyente con la muerte, entierro y resurrección de Jesús, Romanos 6:3-4. Cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Juan reconoce su lugar ante Jesús. Él no es digno de llevar el calzado de Jesús, y no se considera más alto que aquellos a quienes ha llamado al arrepentimiento, y sabía cuál era su posición en relación con Jesús, en vez de enorgullecerse de las multitudes que atrajo y la respuesta que vio. Y, al decir esto, Juan se puso más abajo en relación con Jesús que un discípulo normal de un rabino normal. Se esperaba que el discípulo de un rabino actuara virtualmente como un esclavo de su amo, pero el quitarle su calzado era algo demasiado bajo incluso para un discípulo, Ketubot 96. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero. Juan les advierte que se preparen para la venida del Señor, porque vendrá con juicio. Y Él os bautizará en Espíritu Santo. Esta es la efusión del Espíritu Santo prometida en el nuevo pacto. Ezequiel 37:14. 2. Y fuego. Bautizar con fuego significa traer el fuego del juicio, que purificará al puro, pero destruirá al malvado como paja. La paja es el residuo sin valor de un tallo de trigo después de que se ha removido el grano. Estos líderes orgullosos y sin arrepentimiento eran igual de inútiles para Dios. La purificación por fuego también fue una esperanza profética. Isaías 4:4, Zacarías 13:9, Malaquías 3:2, véase Isaías 1:25. Por lo tanto, Juan predice una purificación real, en contraste con su propia muestra meramente externa. Franz. 3. Una bielda arrojó a ambos al aire. El viento sopló la paja y el grano más pesado cayó para ser recogido del suelo. La paja dispersa fue barrida y quemada y el suelo de trilla despejado. Carson. 4. Los líderes judíos pensaban que el Mesías vendría con juicio, pero solamente contra los enemigos de Israel. Estaban cegados en su propia justicia, confiados que solamente otros tenían que rendir cuentas con Dios. Muchos hoy en día tienen la misma idea. Tristemente, Juan el Bautista es necesitado hoy en día. Mucho de lo que llamamos cristianismo es simplemente paganismo cristianizado. Necesitamos que Juan el Bautista venga con sus palabras severas acerca del hacha, el bieldo y el fuego. Nada sería de más provecho para preparar el camino para una nueva venida de Cristo. Meyer. D. El ministerio de Juan en bautizar a Jesús. 1. 13-14. Jesús viene a Juan para el bautizo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Esta es una aparición significativa de Jesús después de muchos años en oscuridad. Estas primeras obras en su ministerio público tienen gran significado para entender el resto de su ministerio. B. Jesús vino. Nadie obligó a Jesús a bautizarse. Él vino a Juan por su propia decisión. Hay unas tradiciones antiguas y falsas, mencionadas en Barclay, de que Jesús fue bautizado debido a la presión de su madre y hermanos. Como todos los demás lo estaban haciendo, pensaron que él también debería hacerlo. C. Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan reconoció la ironía inherente de esta situación. Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, y sería más apropiado que Jesús bautizara a Juan. Y es como si Juan le dijera a Jesús, yo necesito tu bautismo de espíritu y fuego, y no tú mi bautismo de agua. Franz. 2. 15. Jesús se permite ser bautizado por Juan. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús entendía por qué esto le parecía extraño a Juan. Sin embargo, era necesario cumplir con toda justicia.
no era que el puro acto por sí mismo cumpliera con toda justicia, sino que era otro paso muy importante en la misión de Jesús de identificarse con el hombre pecador y caído, una misión que finalmente solo se cumpliría en la cruz. Y, sin embargo, sería fácil para cualquier espectador pensar que Jesús era solo otro pecador siendo bautizado. Así se identificó con el pecador. El bautismo de Cristo puede causar malentendidos, así como lo hizo su asociación con publicanos y pecadores. Él se alegraba de no ser entendido. Brace. B. Entonces le dejó. El propósito era que Jesús se identificara completamente con el hombre pecador. Esto es exactamente lo que hizo en su nacimiento, su crianza y su muerte. Así que aquí, cuando Juan le dejó, Jesús se puso en el lugar del hombre pecador. Y en el bautismo confesó los pecados cuales él no había cometido, como si fueran sus propios, y se arrepintió de ellos delante de Dios. Fue contado con los transgresores y llevó los pecados de muchos. Morgan. 2. También hay un sentido en el que este fue un nuevo comienzo importante para Jesús, no en el sentido de abandonando el pecado, sino en separarse de su vida previa. De acuerdo con el significado simbólico del rito como denotar la muerte a una vida antigua y revivir una nueva, Jesús vino a ser bautizado en el sentido de morir a la relación natural con sus padres, vecinos y llamado terrenal, y dedicarse a sí mismo de ahora en adelante a su vocación mesiánica pública. Brace. 3, 16 a 17, el testigo divino de Jesús como el Hijo de Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos, que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los cielos le fueron abiertos. Era importante que Dios el Padre demostrara públicamente que el bautismo de Jesús no era como el de cualquier otra persona, en el sentido de ser una muestra de arrepentimiento. No era una muestra de arrepentimiento, sino una identificación justa con los pecadores, motivada por amor, era agradable para el Padre. B. El Espíritu de Dios que descendía como paloma. Esta fue una experiencia dramática con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios descendiendo sobre Jesús de una manera que realmente se pudiera ver, algo similar a la venida del Espíritu de Dios sobre los discípulos reunidos en Hechos 2, 1, 4. Y Lucas 3:22 lo dice así, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. De alguna manera, el Espíritu estaba presente, y descendió sobre Jesús como paloma. Lo que sea que haya sido, era real. Juan 1, 32-34 indica que Juan el Bautista vio este fenómeno y entendió lo que significaba. 2. Esto no fue un regalo temporal del Espíritu de Dios. El testimonio de Juan el Bautista en Juan 1, 32-33, cuando dijo que él vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio público, y lo haría en el poder del Espíritu de Dios. Fue el Espíritu de Dios quien dio éxito al ministerio de Jesucristo. Spurgeon. 3. Como una paloma representa la obra del Espíritu Santo. Como una paloma, la obra del Espíritu Santo puede ser rápida. Como una paloma, la obra del Espíritu Santo puede ser suave y apacible. Como una paloma, la obra del Espíritu Santo trae paz. Como una paloma, la obra del Espíritu Santo es inofensiva. Como una paloma, la obra del Espíritu Santo habla de amor. C. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando esta voz de Dios el Padre habló desde el cielo, todos supieron que Jesús no era simplemente otro hombre siendo bautizado. Sabían que Jesús era el Hijo perfecto de Dios, en quien tengo complacencia, identificándose con el pecador. Por esto, todos sabían que Jesús era diferente. Jesús fue bautizado para identificarse con el hombre pecador, pero también fue bautizado para ser identificado al hombre pecador. Y Lucas 3:21 nos dice que los cielos se abrieron mientras Jesús oraba. Mientras oraba, pues la oración es la llave al cielo, con la cual podemos tomar del tesoro de Dios misericordia abundante para nosotros y para los demás. 2. En esto, Dios también expresó su aprobación de la vida de Jesús hasta este punto.
por la proclamación divina en el bautismo, Dios anunció la presencia del Rey y puso el sello de su aprobación en los años ya vividos. Morgan. De Espíritu de Dios que descendía, mi Hijo amado, no debemos perder el punto obvio. Dios el Padre ama a Dios el Hijo, y comunicó ese amor por Dios el Espíritu Santo. Aquí vemos la relación de amor y la cooperación entre las personas de la Trinidad, en una ocasión cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifestaron al mismo tiempo. Y, de tal manera amó Dios al Hijo, que le ha dado posesión de todo el mundo. Salmo 2. Pero de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo y todo para su redención. 2. No hay ninguna sugerencia de que Jesús se convirtió en el Hijo de Dios con esta experiencia. No debemos suponer que Jesús no tenía experiencia previa del Espíritu. La visión simboliza su comisión para su obra mesiánica, no un nuevo estado espiritual.